pero pues incluso ellos subieron fotografías a sus redes sociales y han estado trabajando pues por todo esta colaboración, ¿no? Oigan, está en la línea telefónica y yo le agradezco muchísimo porque pues somos amigos desde hace mucho tiempo. Es mi querido Camilo. Camilo, ¿nos escuchas? Hola Israel, buenos días, ¿me escuchas bien? Nosotros te escuchamos fantásticamente bien. Oye, hace mucho tiempo que no platicamos, Camilo, ¿cómo te va? Ya hace como unos 8 años desde mi paso por la UAP. No, es Bien, broma. muchas gracias, ¿cómo va todo? ¿Tiene 8 años? Ya tiene 8 años, sí. No, ya no estamos jóvenes. Oye, pues la verdad es que a nosotros nos habría encantado hablarte en un mejor momento, ¿no? En un mejor momento social, político, mundial, además, ¿no? Porque pues también sumándole la pandemia. Tú eres comunicador social periodista, eres especialista en comunicación digital, pues eres reportero con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación masiva, justamente en Colombia, y actualmente trabajas como líder estratega de comunicaciones de una entidad gubernamental adscrita a la Alcaldía de Colombia. Y pues amigos, ¿no? Además de nosotros. Sí, señor. Alcaldía de Bogotá, te hago ahí como la salvedad. La Alcaldía de Bogotá, digamos que es como la presidencia del Distrito Federal, por así decirlo. Uh-huh. Es más o menos como la equivalencia. Ah, ok, bien. Oye, ¿cómo están? ¿Las manifestaciones continúan? Las manifestaciones continúan en las principales ciudades del país. Uh-huh. De hecho, los sindicatos, las personas, los representantes de los trabajadores, los representantes de los estudiantes han convocado a 2 movilizaciones esta semana, masivas, por así decirlo, mañana miércoles y el próximo viernes. Paralelo a que se están desarrollando pues, las protestas sociales en las diferentes capitales, en las ciudades capitales del país, pues sí ha habido algunos enfrentamientos entre los manifestantes, grupos de jóvenes y también la policía. Aquí particularmente en Bogotá hay una zona que queda aproximadamente como al suroccidente para ubicarnos territorialmente, en donde todos los días en horas de la noche se presentan enfrentamientos entre estos jóvenes y la policía. Uh-huh. La situación social pues está un poco tensa. En las regiones del país hay algunos bloqueos de las carreteras principales, es decir que los insumos, por ejemplo, agrícolas, la alimentación, el combustible no están llegando a tiempo y se están empezando a presentar algunos casos de desabastecimiento. Porque además de los bloqueos, algunos vehículos que están saliendo a trabajar están siendo atacados por otros grupos de personas que se están haciendo llamar manifestantes, pero lo que se está considerando en Colombia es que más allá del inconformismo social, de la protesta que están realizando los colombianos, hay grupos delincuenciales que están interesados en aprovechar esta coyuntura social para generar caos. Ok. ¿Una especie de infiltrados o algo por el estilo? Sí, mira, se ha hablado, por ejemplo, en una ciudad que se llama Cali, uh-huh, de bandas delincuenciales que están trabajando de temas particularmente de narcotráfico, quienes están financiando la permanencia de bloqueos, quienes además están generando extorsiones a los habitantes de estos pueblos, de estas ciudades, y quienes están utilizando armas de fuego para atacar a la fuerza pública. Ya, claro. Estos no hacen parte de la protesta social, evidentemente, son personas, como te digo, que están aprovechando la coyuntura social para generar más caos dentro de la protesta. Se ha dicho que esta es una parte de infiltrados por parte de las organizaciones criminales, pero también se cuestiona mucho el papel de policías de civil que también estarían participando y que tendrían intereses de deslegitimar la protesta social en Colombia. Ya, sí, no, porque además, honestamente, ¿no? La sociedad civil, pues ¿de dónde tendría para sacar, armas de fuego de las que hablas, ¿no? Exactamente, y han sido armas de fuego como los cárteles, digamos, mexicanos, los cárteles colombianos, armas de fuego de largo alcance, que son casi que de uso exclusivo de las fuerzas militares, uh-huh, y con ese tipo de armas están atacando a la fuerza pública.
Sin embargo, también ocurrió algo un poco preocupante hace cerca de 2 semanas también allí en Cali. La verdad es que Cali ha sido epicentro de la problemática social. Y es que aquí tenemos un movimiento indígena tradicional que se llama la minga. La minga en Colombia se denomina al momento en que los indígenas, los diferentes pueblos indígenas de Colombia, deciden movilizarse por el país para protestar. Entonces este grupo de indígenas, aproximadamente 3.000 indígenas, llegó hace exactamente 2 semanas, un fin de semana, a Cali, y personas vestidas de civil, lo que se cree es que son ciudadanos, habitantes de este municipio, de esta ciudad, sacaron armas de fuego y dispararon en contra de los indígenas. No era la fuerza militar, no eran personas encapuchadas, eran personas de civiles, como si tú o yo sacáramos un arma de fuego y le disparáramos a los indígenas. Lo más grave no es eso, lo más grave es que lo hacían al lado de la policía de Colombia, lo hacían al lado de uniformados de la policía, quienes respaldaban esta manifestación de paramilitarismo en Colombia. No detenían a estas personas a pesar de tener armas de fuego, a pesar de atentar contra la vida de los demás. Entonces estamos en un punto en donde ni siquiera estamos protegidos por el Estado. Claro, sí, e incluso se podría, bueno, no sé, digo, es que en México nos ha pasado lamentablemente, ¿no? Las autoridades, o sea, incluso pareciera que estos cinturones de custodia policíaca están cuidándolos a ellos, ¿no? A estos, pues, atacantes. Sí. Hubo varios videos en redes sociales que mostraban estas personas que te digo, vestidas de civil, desenfundando además armas de fuego bastante costosas, armas de fuego que tienen más o menos un valor de $3.000 en los mercados legales, por así decirlo, y disparaban al lado de los policías, es decir, en una fuerza paramilitar que además estaba atentando contra ciudadanos colombianos. Y es bastante preocupante. Y lo más preocupante es que el silencio del Estado ha reinado, ¿no? Porque ocurrió esto, la Fiscalía colombiana, que hace las veces de la Procuraduría mexicana, no inició investigaciones, no han capturado a la primera persona, y pues las lesiones, afortunadamente no hubo ningún indígena muerto, pero pues no deberíamos decir que afortunadamente estos hechos no deben pasar. No tendría que ocurrir, claro. No tendría que pasar, pero las investigaciones y el Estado ha brillado por su ausencia. Qué lamentable, la verdad. Oye, ¿cómo llamarle? Como el móvil o el motivo de las manifestaciones ha cambiado. Nosotros escuchábamos ayer, incluso lo hablábamos. ¿Es real que hay 129 personas desaparecidas? La cifra es un poco más alta. Ok. La cifra se calcula en aproximadamente 200 y 300 personas. Poco a poco han ido apareciendo jóvenes que fueron reportados como desaparecidos, han sido hallados en comisarías de policía, han sido hallados procesados o de pronto que estaban heridos y estaban en un hospital. La cifra en este momento no ha sido concertada por parte de las autoridades competentes y sobre todo la Defensoría del Pueblo, que es como la entidad gubernamental que se encarga de velar por los derechos humanos, la cual ha sido muy criticada el papel de la persona que está a cargo de esta entidad. Los motivos de las movilizaciones, realmente, si ustedes, pues, digamos, han estado un poco al tanto del contexto de lo que ocurrió en Colombia, a pesar de la crisis social y económica que estamos viviendo producto de la pandemia, el gobierno colombiano quería presentar una reforma para aumentarle los impuestos al pueblo, sin tocar a las grandes empresas. Entonces esto generó un malestar que fue el detonante hace exactamente un mes de la protesta social. Ya, pero además era un aumento o sea, era un abismal el aumento, ¿no? Sí, era un tema considerable en donde muchos alimentos, huevos, carne, leche, iban a encarecerse más del 19%, en donde, por ejemplo, te iban a poner unos impuestos si tú te morías, tenías que pagar más por los servicios fúnebres. Entonces, eso, el pueblo colombiano tenía un vaso
ya copado de malas decisiones del gobierno. Ujú. Y esta reforma fue la gota que rebosó toda la situación y la problemática social en Colombia. Uh-huh. Movilizó a la ciudadanía, lograron que no se presentara la reforma, pero el pueblo realmente dijo, no más, nos cansamos de este gobierno, en donde además el presidente no es una persona autónoma en sus decisiones, uh-huh. Está siendo coartado, por así decirlo, en el sentido de la palabra, por no decir manipulado, por un expresidente de Colombia. Uh-huh. Creo que en México ocurrió algo muy parecido con Salinas de Gortari, claro, si, claro. No, si mal no estoy. Sí. Entonces este expresidente, que además ha sido criticado por violación de derechos humanos, sigue manipulando el pueblo. Entonces la gente realmente se cansó. Nos cansamos los colombianos de que nos manipulen, de que se sigan robando la plata, de que el país no avance. De que los derechos humanos se sigan violentando. Que se sigan violando los derechos humanos, es bastante preocupante que el Estado colombiano no proteja a los líderes sociales. Colombia es tal vez uno de los países donde más se están violando derechos humanos, a pesar de haber firmado un acuerdo de paz con un grupo revolucionario. Uh-huh. Se creía que esto iba a eliminar el conflicto en las regiones y lo que está haciendo es que lo está aumentando. Están matando sistemáticamente a las personas que se oponen a esta corrupción que te comento. Entonces la situación es bastante preocupante. Por eso insisto en que la reforma tributaria, la reforma de los impuestos solamente fue el detonante y fue el impulso que necesitaba el pueblo colombiano para salir a las calles. Uh-huh. Oye, cambiaron de a esto que le llaman como comisionado de la paz. ¿Qué pasó con el que estaba anteriormente? Sí. ¿Era Miguel Ceballos? Miguel Ceballos era el comisionado de paz, de hecho lo va a hacer hasta mañana es su último día. Uh-huh. Y como te venía comentando, y qué bueno que tomas este caso en particular para demostrarte el problema del gobierno colombiano. Uh-huh. Entonces, nosotros teníamos dos grupos revolucionarios, las FARC, que son con quienes se firmó el acuerdo de paz, y el ELN. Uh-huh. Este ELN aún seguía, digamos, en las armas, en la selva, y se estaba generando un proceso de diálogo. La función, obviamente, del comisionado de paz era buscar acercamientos. Sin embargo, este expresidente que nombramos, Álvaro Uribe, parece que hemos tenido ahí un conflicto con las... totalmente Camilo, un favor. Del comisionado de paz. ¿Nos escuchas? Sí, aquí te escucho bien. ¿Nos podrías... Regrésate unos segunditos, por favor? Nuevamente nos decías, no qué bueno que abordamos este tema, ¿por qué? Bueno, abordamos este tema porque esto demuestra cómo el expresidente Álvaro Uribe uh-huh. ha manipulado al gobierno colombiano desde la sombra. Entonces, el comisionado de paz tenía la labor de gestionar un acuerdo de paz con el ELN, que es la otra guerrilla que queda vigente en Colombia. Uh-huh. Pero paralelo a esos acercamientos, el expresidente Uribe empezó a enviar emisarios desde su parte a nombre propio de esta persona, desconociendo la labor del comisionado de paz. Es decir, es como si tú tienes tu trabajo y una persona externa está haciendo las cosas por ti y no te consulta. Uh-huh. Entonces, esto ocasionó que la injerencia de este expresidente en las decisiones del gobierno, o en este caso particular de los procesos de paz, pues le ocasionaran una molestia, obviamente, al excomisionado de paz y pues posteriormente presentó su renuncia. Ya, y fue nombrado, renuncia mañana, o bueno, mejor dicho, renunció, se retira mañana, pero llega. ¿Y quién llega? Llega, de hecho creo que es tocayo tuyo, ¿no? ¿Es Camilo quien llega? Camilo, Sí, se llama Juan Camilo Restrepo Gómez. Sí. El que Juan estaba Camilo haciendo. Restrepo. ¿Cómo dices? ¿Qué hacía él antes? No sé si nos escucha. ¿Qué hacía Juan Camilo Restrepo antes? ¿Qué hacía antes? Pues sí, creo que ya se perdió la conexión con Camilo. ¿Nos escuchas, Camilo? Bueno, aquí estamos, yo creo que mejor, ¿verdad? Sí, ya.
Mucho mejor. Nada más te Listo. preguntaba qué hacía antes Juan Camilo, es decir, ¿figuraba en la política de Colombia? Él fue viceministro del Interior, que es, Ok. digamos, como, bueno, una rama de la presidencia de la República. Ujú, No encuentro ahorita el símil en México. ujú, Pero esta persona tiene un pasado un poco cuestionable. Resulta que para el año 2016 Juan Camilo Restrepo trabajó en una asociación de bananeros de Colombia. Esta asociación de bananeros invirtió cerca de, ahora como unos $10,000, un poco ujú, más, ujú. en hacer campaña para que la gente se opusiera al proceso de paz firmado por las FARC. Colombia en el año 2016 convocó a unas elecciones que se llamó un plebiscito Ujú, ujú. para que los colombianos ratificáramos eso que se había acordado con la guerrilla de las FARC, los compromisos tanto en reparación a las víctimas como en situaciones jurídicas en contra de estos victimarios. Y lo que se quería era, para que no fuera una decisión autónoma de la presidencia, porque lo podían hacer, pero querían la participación ciudadana, Ujú. se convocó a estas elecciones. La oposición que hoy está en el gobierno y este señor Juan Camilo participaron en la campaña para oponerse a los acuerdos. Es decir, que en este momento, después de 5 años de haberse firmado el acuerdo de paz, más o menos 4 años después del plebiscito, los problemas que ha tenido la implementación del acuerdo de paz, entre otras cosas, la presencia nuevamente de guerrilla, de disidentes, Ujú. pues ha sido causa de esta gente que se opuso al proceso de paz. Y entonces causa curiosidad que alguien que motivó a la ciudadanía a oponerse a algo que le iba a funcionar al país, pues hoy sea quien supuestamente va a implementar estos acuerdos. Claro. Entonces es algo paradójico y ha sido bastante cuestionable la decisión de la presidencia. Ya. Sí, sí, es que justamente por eso te lo preguntaba, porque había que nosotros leíamos, ¿no? En la prensa internacional sobre pues estas críticas que hacen a este hombre, Juan Camilo Restrepo, dices que se llama, ¿no? Juan Vamos a, Camilo Restrepo vamos Gómez, a sí. tratar de estar muy pendientes de lo que haga este caballero. Algo más, Camilo, algo más de lo que debamos estar pendientes durante estos días, en las próximas horas de lo que está ocurriendo en Colombia. Pues mira, Israel y a todos los oyentes, esta semana es determinante porque el gobierno nacional está sentado con los representantes de la protesta Sí, es social. cierto. ¿Cuándo es? ¿Mañana? Eh, Hoy. mañana va a haber unas movilizaciones, el viernes hay movilizaciones, pero paralelo a las movilizaciones pues se siguen las conversaciones. Ujú. Esperamos que al final de esta semana haya algunos avances que permitan, digamos, como solucionar todos los problemas que hay actualmente. Ya, pero bueno, sí, y las manifestaciones, pues que no, digo, siempre y cuando sean, que no haya ataques, pues que continúen, ¿no? Ese es también el panorama. Las manifestaciones no se van a detener hasta que se solucionen varias cosas, ¿no? O hasta que aparezcan casi todos todos los desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Que aparezcan los desaparecidos y que cese el abuso de las autoridades. Ha sido bastante preocupante el número de jóvenes que han perdido sus ojos, aproximadamente unos 30 jóvenes que han perdido sus ojos por los ataques de la policía. Más o menos se han calculado entre 15 y 16 personas asesinadas por la policía de Colombia. Entonces, el tema es muy preocupante, pero esperamos que además el gobierno colombiano permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingrese al país para verificar cómo se están violando los derechos humanos en Colombia. Híjole, porque justamente estaba, ¿no? O sea, no se está permitiendo el acceso de esta comisión internacional. No, Sí, no. La vicepresidenta de Colombia, Ujú. quien está haciendo además funciones de ministra de Relaciones Exteriores, está en Washington. Ujú. Y aunque estuvieron presentes en la OEA, que es la organización que, digamos, organiza o vigila o controla mejor la comisión, estuvieron con el señor Almagro reunidos ayer. Ujú. A pesar de esto, el gobierno colombiano está en una férrea oposición al ingreso de la misión humanitaria
que verifique, o la vigilancia internacional mejor, de los derechos humanos. Entonces es bastante preocupante porque ellos están diciendo que están garantizando los derechos humanos, pero en Colombia se está violando el derecho internacional humanitario. Claro, qué coraje, ¿no, Camilo? De verdad, qué coraje. Es muy complicado porque te voy a contar una anécdota un poco paradójica de lo que es Colombia, y es que el gobierno actual, las personas que hacen parte del gobierno, cuando eran la oposición, criticaban las protestas y la violación de derechos humanos que ocurrió en Venezuela en el año 2014 y 2015, que es una situación exactamente igual a la que está ocurriendo 7 años después, pero aquí en Colombia. Y hoy se les olvidó que hace 7 años ellos protestaban por la violación de derechos humanos. Ellos califican a Nicolás Maduro, sin defender a esa persona, como un dictador que está manteniendo un régimen ilegal y legítimo en Venezuela, pero ellos no se han dado cuenta que aquí también están haciendo veces de dictadura porque mandan a la fuerza pública a atacar al pueblo, porque violan los derechos humanos, porque están reteniendo ilegalmente a los jóvenes que protestan y están buscando las formas de diezmar la protesta social con falsos positivos judiciales. Entonces vinculan o inculpan a las personas de hacer una u otra cosa simplemente por el hecho de mostrar resultados. Entonces la situación es muy preocupante y por eso hemos estado muy agradecidos desde el pueblo colombiano que la comunidad internacional y todos los medios internacionales están muy atentos de lo que está pasando en Colombia para visibilizar los fracasos de este gobierno. Pues es que yo diría que es lo menos que podemos hacer, ¿no? Al menos en México y en otras partes del mundo, tendría que ser voltear a verlos y poner los ojos en Colombia, y tendrían que estar los ojos puestos en Colombia y en varias partes del mundo, también. Pues yo te agradezco muchísimo, sí. Camilo, sabes el cariño que te tenemos, la admiración que te tenemos. Ya no nos da mucho tiempo. Yo te quería preguntar justamente del trabajo de la prensa, cómo los están tratando y cómo están yendo, pero ojalá que tengamos la posibilidad de platicar en otro momento para que conversemos de todos estos temas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. El debate de la prensa en este momento coyuntural en Colombia también es algo interesante y que tenemos que poner sobre la mesa. Bien, pues yo creo que nos organizamos otra llamadita contigo, ¿no? Claro que sí. Gracias Con mucho gusto. Muchas gracias por tomar la llamada. Vi que ya vacunaron a tus papás, ¿no? ¿Ayer? Sí, vacunaron a mi papá, afortunadamente. A mi mamá no la han podido vacunar porque afortunadamente le dio COVID, entonces tenemos que esperar unos meses. Pero ya digamos que ahí avanza poco a poco la vacunación aquí en el país. Anda, pues ojalá que podamos platicar de todo eso, Camilo. Muchas gracias, estamos en contacto y te mandamos un abrazo muy fuerte. Claro que sí, Israel, un gusto y un saludo a todos los compañeros. Va que va, rapidísimo tu contacto, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo le hacemos? A través de mi Twitter, si gustan. Mi Twitter es Camilo Cruz BOG. Bien, Camilo Cruz BOG. ¿Va? Sí, señor. Órale, pues muchas gracias, Camilo, cuídate, hasta pronto. Gracias, ahí lo tienen, él es Camilo Cruz, es periodista colombiano, nos hace el enorme favor de conectarse, de hacernos esta conexión justamente desde Colombia para platicar sobre la situación actual de las manifestaciones en este país. Yo quiero agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Ya nos vamos porque vamos muy atrasados, pero se quedan en la programación de esta casa de información. Yo soy Israel Oliver y nos escuchamos mañana en punto de la hora. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias.